Pues nos dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo y mucho más con vosotros. Qué importante, hermanos, es la conciencia de Pablo. La conciencia podemos definirla como la reflexión del alma sobre sí misma. Es una reflexión del alma sobre sí misma. Si quieren ver un autoexamen no tergiversado de nuestras acciones y cómo es de que eso nos hace sentir. Y es importante la conciencia porque allí nos habla el Espíritu. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y eso, hermanos, lo tenemos en Romanos capítulo 8. Es importante observar eso, el testimonio que el Espíritu Santo nos da en nuestras conciencias. Uno, para afirmar que somos hijos de Dios. El 8:16 de Romanos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esa reflexión que podemos tener. Y también Efesios capítulo 4 nos habla de no contristar al Espíritu Santo. Y es que es importante en la conciencia, pues quienes somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da un testimonio, nos habla. Se pone triste el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando hacemos algo mal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no endurecer nuestros corazones. Si endurecemos nuestros corazones, aunque nos estén hablando, es como que estén hablando a una pared. Sin embargo, si escuchamos al Espíritu Santo, pedimos perdón a Dios y cambiamos, entonces vamos a tener un buen testimonio de nuestra propia conciencia. Eso en cuanto al creyente. Aún el incrédulo. Romanos capítulo 2 nos dice que en el versículo 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles en sus razonamientos. Aún el incrédulo tiene un importante testimonio en la conciencia. Pero cuanto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y nos habla del buen testimonio de Pablo. Esa es la gloria, el testimonio de la conciencia, que está limpia, no está con algo oculto. Pablo puede estar feliz por lo que hace y está feliz y contándolo, no lo esconde. Cuando nosotros en nuestra conciencia, hermanos, y en nuestras actitudes comenzamos a esconder las cosas, es porque estamos haciendo algo malo. Si yo me oculto, es porque estoy haciendo algo malo. Como cristiano. Ahora los impíos se jactan, se enorgullecen de su maldad, pero un cristiano hasta a veces cree que se puede ocultar de Dios al pecar.
trata de ocultarse porque sabe que lo que hace no es bueno. Pero si usted está haciendo algo bueno, ¿por qué se va a ocultar? No es de que tenga que enorgullecerse de forma vana de las cosas buenas que hace. Pues eso sería exaltarse a sí mismo, no exaltar a Dios. Pero si está haciendo algo bueno para la obra de Dios, sobre todo, y le preguntan por qué va a ocultar esa situación. No tengamos un buen testimonio de nuestra conciencia y prestémosle, hermanos, mucha atención al testimonio también de nuestra conciencia. Es que son cosas que el Señor nos ha dejado y actúan para nuestro beneficio. Pero si estamos haciendo algo y sabemos que lo hacemos, nuestra conciencia lo sabe y no hacemos caso, es dureza de corazón. Y lo que tenemos acá es de que de lo que Pablo se gloría es del testimonio de su conciencia. Es importante acá la palabra conciencia, hace referencia a lo más profundo del ser. Allí brotan las buenas acciones. Pero es de lo profundo de nuestro ser, de una convicción que debemos de tener, de donde salen nuestras acciones. A veces hacemos cosas solo por reflejo, por costumbre, sin convicción. Y no debe de ser así. Pablo, desde lo más profundo de su ser, desde su conciencia, nace el testimonio. Y ese testimonio, hermanos, que él está dando, aquí lo escribe, pero todo el mundo en la iglesia, ya sea en Asia Menor o en la parte griega de Europa, todo el mundo podían ver las acciones de Pablo, que salían desde su interior. Por eso las acciones son testigo de lo que Pablo tiene en su corazón, que es fe. Es muy similar a lo que nos dice Santiago 2:18. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué fe tenemos? Podemos decir, sí, yo creo en Cristo, aunque mis obras son muy contrarias a ello. Y tal vez nos falta madurez, porque tenemos una semana de convertidos. Pero luego pasan 5 años con las mismas obras. Ya es de preocuparse. ¿Qué está pasando ahí? Que no hay madurez espiritual. Y es importante mostrar lo que está en nuestra conciencia a través de nuestro actuar. También nos dice que en él hay con sencillez el testimonio y sinceridad de Dios. Acá la palabra sencillez habla que es algo que es honesto, directo en su discurso, es ser franco, no andar escondiendo mensajes de doble sentido o esconder las cosas que hace, sino él es franco y directo en su discurso y en las cosas que hace. Otra vez, no está ocultando cosas. La sencillez no está empleada en el sentido de simpleza de procesar las cosas. De hecho, Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:15 y 16 que Pablo habla cosas que son muy difíciles.
de entender. Y que hay algunos que son indoctos que tuercen las cosas de Pablo. Pero la sencillez acá no es ser simple o simplón, si me permiten el término, sino ser honesto, directo. Tampoco sencillez implica hacerse el pobre en este caso. A veces nos confundimos la palabra sencillez con, él parece que es pobre, y no es lo que se está hablando acá, sino que es directo, honesto. Aun cuando las cosas son difíciles que Pablo escribe, es directo y honesto en su discurso. Y luego dice también la sinceridad. Acá nos habla de la pureza moral. En Grecia habían cosas de cerámica y había un punto donde se quebraba la cerámica y encontraron pegamentos para restaurar platos o vasijas. Pero ese pegamento no era tan resistente como los que tenemos ahora, y entonces salía mejor comprar uno que no estuviera quebrado o pegado. Y la forma en que lo hacían es ponerlo a contraluz. Entonces salían y en un día soleado miraban si la vasija estaba quebrada y a la luz del sol se miraban las rajaduras. Entonces, lo que nos está hablando de sinceridad acá es probado a la luz del sol. Es una pureza moral. Él no está ocultando nada. Él puede ser probado a la luz del sol. No oculta nada. Cuando se quiebran las cosas y la pegan, están tratando de ocultar que se quebró. Y ahí él no oculta nada. Por eso es importante el testimonio que tenemos de nuestra conciencia. A veces lo ocultamos a otra persona porque las personas pueden o no darse cuenta. Pero nuestra conciencia es tratar de engañarnos nosotros a nosotros mismos. Aunque hay personas que lo hacen, es más difícil. Y al final no engañamos a Dios. Pero es con esa pureza moral. Y luego también el testimonio no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. No sé si querrán ir conmigo ahí en la primera carta, en el primer capítulo. Nos habla de que ellos estaban peleando porque querían tener sabiduría humana. Y nos dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Y no voy a estudiar todo, pero el capítulo 2 nos habla de la sabiduría celestial, que es el Espíritu Santo que conoce la profundidad del Padre, porque es Dios. Él nos da la revelación. Y entonces, no, la sabiduría humana se queda pero lejísimos de lo maravilloso que pueden ser las Escrituras. Aún así, ellos están tratando de juzgar las Escrituras con una metodología, si lo quieren ver, sumamente humana. Entonces, de eso nos
nos habló ya la primera carta a los Corintios. Y muy probablemente es de que ellos no hayan cambiado ese punto. Pablo, sin embargo, va a conducirse siempre por la gracia y su testimonio es un testimonio de la gracia de Dios. Aun cuando a ellos no les satisfaga lo que Pablo les está diciendo porque tienen una mente retorcida. Nosotros, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora bien, el mundo, y aquí debemos de decir que el mundo va a conocer las obras de Pablo. El mundo va a conocer también nuestras obras. La manera de conducirse es cómo vivimos habitualmente. No es algo que sea algo pasajero, sino cómo nos comportamos, cuál es nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vivir. Y de eso es testigo el mundo. ¿Cómo es nuestro testimonio ante el mundo? ¿Cómo es nuestro testimonio ante el mundo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Como hijos de Dios o como un impío más, hermanos? Y dice, en el mundo me han conocido por conducirme con la gracia de Dios, con la sencillez, con sinceridad, con un buen testimonio de mi conciencia. Y mucho más con vosotros. Ahora bien, esto lo que nos dice mucho más con vosotros es de que no es comportarse de manera distinta el domingo a las 10 de la mañana que el lunes a las 10 de la mañana. Debemos de vivir una vida cristiana. A veces vivimos una vida cristiana 2 horas a la semana. Ahí no estamos felices, con una sonrisa, mostrándole a todos los hermanos una sonrisa, y salimos acá y mostramos una amargura en nuestra vida. Y la realidad es de que eso, hermanos, es hipocresía. Nos ponemos una máscara de cristiandad 2 horas a la semana. O las horas que vayamos a la iglesia. Y luego vivimos como impíos. No es lo que es habitual en la vida de un creyente. Pero ¿por qué más con vosotros? Porque, hermanos, aún en la iglesia hay una libertad cristiana de expresarse. Usted puede expresar su cristiandad más con los hermanos. Eso es innegable y debemos también de hacerlo. Si yo voy a un lugar, estoy trabajando en algún lugar y me expreso, ay, gracias al Señor que estoy aquí, porque hoy en la mañana me pasó algo difícil, pero gracias a Dios estoy aquí. A veces se le quedan viendo, gracias a Dios. ¿Y Dios qué tiene que ver con que esté usted aquí? Lo tratan como de ignorante por tener fe. Y a veces caemos en la hipocresía de, como me van a decir algo, mejor ya no digo gracias a Dios en el trabajo. Llegamos al punto de avergonzarnos de la fe, y eso qué triste puede ser. Pero si yo le digo a un hermano, ay, hermano, gracias a Dios que estoy aquí porque en el camino me iba a pasar algo malo, el hermano no me va a quedar bien, se va a quedar viendo, ay, en serio, sino va a decir, ay, qué bueno, gracias a Dios podemos
compartir nuestra fe. Y eso es lo que tenemos acá. El mundo conoce las obras de Pablo, pero la libertad de expresarse en un ambiente cristiano de su fe es mucho más grande cuando tenemos hermanos que nos acompañen en la fe. Por eso creo yo que conocernos también es sumamente importante, hermanos, en la iglesia. Dice el versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Hay una consistencia en lo que Pablo escribe y lo que Pablo hace, ¿verdad? Hay una consistencia también en todos los escritos paulinos y que tienen consistencia con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento por ser inspiradas por el Espíritu Santo. Pero a veces podemos tener a Pablo hablando muy fuerte, y probablemente eso es lo que estaba pasando, que Pablo habló muy fuerte en la primera carta, pero ya cuando lo ven en presente, frente a frente, tal vez no es el orador que ellos esperaban. Él es un gran maestro de las Escrituras, pero se conduce humildemente. Y entonces lo hacen de menos. ¿Por qué? Porque están juzgando de manera carnal. Pero en esta explicación de escribir y que ellos pudieran entender, lo que está en la mente de Pablo es siempre la doctrina cristiana y cómo es de que él ha escrito para que ellos cambien. Dice, espero que hasta el fin las entendáis. Hay algunos que no habían entendido aún con instrucciones que son muy claras como las que tenemos en Primera de Corintios. Y espera que ellos puedan entender. Ahora bien, ¿por qué sabemos que no han entendido los hermanos? Por la actitud que toman con Pablo. Pablo les está diciendo, ustedes hagan esto. Y la actitud rebelde es por no entender lo que Pablo les ha escrito. Es para mejorar su vida, pero ellos lo agarran como un regaño en la carne. Y vamos a observar eso ya casi al final del capítulo. Versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Esto de ser la gloria y tener algo de qué gloriarse es un poco difícil de entender, porque los griegos sí tenían un concepto de buena jactancia. La realidad es de que acá jactarnos en español nunca es bueno. Entonces, digamos que esa idea de gloriarse o de jactarse, podríamos tener más la idea de poder estar felices en el día del Señor. Sentir admiración y consideración por los otros, tener la confianza que el Señor está obrando en la vida de las personas. Esa felicidad, esa consideración, admiración, confianza en Dios más o menos es la idea de gloriarse o de jactarse, que es una jactancia buena, pero es la confianza de Dios obrando.
y que obra en las personas, y uno puede ver cómo obra en las personas y estar alegre por esa persona, estar considerándola como un gran trabajo, sentir admiración por la obra que Dios hace en la vida de esas personas. Y entonces podemos entender que ellos son la gloria, Pablo es la gloria de ellos y ellos también son la gloria de Pablo. El trabajo, hermanos, con nuestros hermanos en Cristo, que es para la gloria de Dios. Podemos sentir admiración y consideración por los otros y confiar que cuando es para la gloria de Dios nuestro trabajo, entonces en el día del Señor vamos a ofrecerle oro, plata, piedras preciosas. Y esa es la confianza. Pablo en su conciencia sabía que el trabajo que había hecho, llevar el evangelio, no lo hacía por gloria de él, sino para la gloria del Señor. Y en el día de que el Señor juzgue las cosas de la iglesia, en el tribunal de Cristo, ahí eso vamos a presentar con confianza en Dios nuestras buenas obras. Y Él las va a juzgar, las va a premiar. Y ese es un trabajo que se hace en la iglesia. No cree que si usted lleva el evangelio a una persona y esa persona se convierte y crece en la vida cristiana, eso no es algo maravilloso para su vida. No es algo maravilloso para la vida de uno poder evangelizar y ser el instrumento que Dios usa para llevar el evangelio. Y de eso podemos tener confianza. Pero muchas veces lo que nosotros, hermanos, tratamos de llevar es un costal de hojarasca al tribunal de Cristo. Los falsos maestros, ellos sí tomaban la costumbre de lucirse con grandeza material, con elocuencia. Ellos querían lucirse ellos mismos, solitos ellos. Entre más alumnos tuvieran, mejor es el maestro, porque creen que la amontonazón de personas es lo grande ante Dios. Imagínense a Noé, si juzgamos así a Noé, 8 personas se salvaron. Noé no era un gran siervo de Dios, con 8 personas. Pablo, que termina pidiéndole a Timoteo que le lleve su capa en la pobreza, en la cárcel, en la pobreza material, ¿no era un gran siervo Pablo de Dios? Pero la forma en que juzgamos muchas veces es justamente como los corintios juzgaban, buscar la grandeza en lo material, en las cosas económicas, en la multitud de personas. Sin embargo, la confianza que él tenía, la alegría que Pablo sentía por la obra de Dios, él sabía que eso era para la gloria de Dios y que Dios iba a recompensar también cada cosa que él hiciera. Y con esa confianza, dice el versículo 15, con esa alegría, con ese motivo de presentarse ante Dios por el trabajo que había hecho en la iglesia en Corinto y que ellos lo apoyaban en oración, con esa confianza
quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, con esa confianza. Y acá lo que tenemos es la posibilidad de que Pablo haya viajado de Éfeso a Corinto y luego de Corinto haya ido a Macedonia y a las otras partes de Grecia. Pero algo que quiero resaltar, hermanos, es lo interesante que dice que es que ellos iban a tener una segunda gracia. Porque la palabra gracia es don, benevolencia. Y ellos iban a tener una segunda benevolencia, un segundo regalo al estar otra vez con Pablo. Y lo que debemos de entender es de que estar con nuestros hermanos en la iglesia debe de ser una gracia. Estar con nuestros hermanos en la iglesia es una gracia que el Señor nos da. Por eso el estar 2 veces con los hermanos de Corinto era una segunda gracia que Pablo quería con ellos. No es porque Pablo tuviera un delirio de grandeza como los tienen algunos líderes de la iglesia, de que mi presencia es santidad para todos alrededor. Solo con mi presencia yo doy cobertura a los hermanos. Que viene desde Roma alguien y por favor tírenle flores donde pasa y luego hagámoslo té para ver si nos sana porque viene la eminencia. Pablo no tiene delirios de grandeza. Él sabe que él es esclavo de Jesucristo. Él es esclavo de Jesucristo. Pero ¿por qué es una segunda gracia? Porque estar con los hermanos debe de ser una gracia, hermanos. Es un don que el Señor nos da. El tiempo que pasamos acá adorando en conjunto es una gracia que el Señor nos da. Si venimos temprano y podemos platicar, eso es una gracia. Aún si salimos un poco tarde, es una gracia que el Señor nos da. Para ello dejó a la iglesia, para que crezcamos y podamos tener esa comunión. Pero a veces nosotros miramos la iglesia como un impedimento para nuestras vidas. Estar con un hermano, es un impedimento para ir a ver el partido de fútbol. Es un impedimento para despertarme tarde. No lo miramos como una gracia divina, sino como aquello que nos impide hacer lo que nosotros queremos. Por eso a veces llegamos los domingos y con el reloj en la mano, ya es hora de empezar, ya es hora de salir. No lo miramos como una gracia. Y mejor si ni le hablamos a las personas. Si de casualidad vine temprano a esconderme en el teléfono para no hablarle a nadie. Y es una gracia el compartir con los hermanos. Y Pablo quería tener una segunda gracia con los hermanos en Corinto. Que sea, hermanos, una bendición poder hablarle a nuestros hermanos. Poder expresar nuestra fe con los hermanos. El versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea.
Como les dije, aquí pareciera que Pablo hizo un viaje marítimo de Éfeso a Corinto y luego recorrió Grecia y quería pasar nuevamente por Corinto. Allí en 1 Corintios 16 dice que él iba a ir a Macedonia de primero y luego a Corinto. ¿Y por qué es esto importante? Pablo escribe 1 Corintios desde Éfeso y va hacia Macedonia para ir después a Corinto. Pero lo que hace, lo que probablemente hizo Pablo es ir de Éfeso a Corinto y luego a Macedonia. Y por eso pasó solo un momento por Corinto, porque su idea era regresar. Y por ese cambio de planes, que tal vez era con mayor facilidad que se dio ese viaje, por ese cambio de planes, porque no se estuvo mucho tiempo en la iglesia, entonces los que estaban en la iglesia, los hermanos que estaban en la iglesia, lo comenzaron a criticar. Así que esa crítica era de que él era inconstante. Veamos el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé de ligereza. O al proponerme esto, quizá fui vacilante en las cosas. O lo pienso hacer, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí un sí y no, o un sí y no. Son dos preguntas retóricas acá, lo que implica un no por respuesta. ¿Usé quizá de ligereza? No. Lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Y la respuesta es no. La palabra ligereza, que implica vacilar, es no estar firme. Por eso, cuando uno no está firme, no actúa íntegramente, vacila en sus planes. Y la idea es de que si él vacilaba en los planes que iba a hacer, ¿por qué no lo hacía en otras cosas? ¿Por qué no vacilaba también en la doctrina? Pablo era inconstante para ellos. Y hermanos, en este punto, yo espero que tal vez tengan presente cuando Pablo quiso ir a Bitinia en Hechos 16:6. No lo voy a leer, pues se nos ha ido bastante el tiempo. Y ahí en Hechos 16:6 al 10, el Espíritu Santo es el que cierra el camino a Bitinia y abre un camino hacia Troas. Es muy importante eso, es guiado por el Espíritu Santo en su caminar, en sus viajes, ¿verdad? Y no es que él cambie con facilidad, aún es la guía del Espíritu Santo en que guiaba a Pablo en sus viajes. Pero lo que ellos criticaban es de que como vaciló en su plan, entonces era alguien cambiante, no era alguien íntegro. Alguien que podía vacilar también en cuanto a las cuestiones doctrinales. Más si escribía con fuerza y cuando miraba a alguien que tenía problemas de la vista, a alguien sencillo, a alguien humilde, que escribía con fuerza, pero a la mera hora no se miraba el vigor de un ser humano en la presencia. Entonces era cambiante la crítica que los hermanos hacían.
Y lo que dice, o lo que pienso, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. El texto dice un sí, sí o un no, no. Y lo que nos habla es de que Pablo no tomaba sus decisiones en la carne, pues el carnal tiene una palabra dual. Él dice sí y a la mera hora es no. Y lo que nos está diciendo es de que parece que la acusación es de que Pablo no es confiable. Él es alguien impredecible a la vista de los corintios. Entonces, lo que tenemos, hermanos, es ese pensamiento de decir sí y a la mera hora no, y a la mera hora sí. La realidad es de que un cristiano, Jesús nos dice en Mateo 5:37, para que vuestro hablar sí, sí, no, no, porque es más de esto de mal precede, más de esto del mal precede. Como cristianos debemos de tener un sí, tener palabra, hermanos. No ser duales ni en cuanto a la forma de hablar. Si encuentro a un hermano entre semana y le digo, lo veo el domingo. Sí, hermano, ahí voy a estar el domingo. Pasa el domingo y no aparece. Otro domingo y no aparece. Y hermano, ¿no que iba a verlo el domingo? Sí, pero no le dije cuál domingo. Es el domingo del 2130, no el del 2024. Así es la palabra dual. Queremos darle vuelta a las cosas. Y hermanos, cuando miramos al mundo, podemos tener un claro ejemplo en el zodíaco, en los oráculos de diferentes cosas, de diferentes religiones paganas. Por ejemplo, recuerdo yo que hubo una guerra y llegó un general con el oráculo y le dijo, voy a ganar la guerra, iré y ganaré la guerra. Y el oráculo le dijo, sí. Cuando llegó, peleó y se murió el general y ganaron la batalla. Y es que iba a ganar la batalla, pero él se iba a morir. Eso no le dijo el oráculo. Y así queremos también ser nosotros. El horóscopo te va a ir bien el día de hoy y cuando nos va mal, pero es que no te dije qué parte de hoy era que tenías que hacer las cosas, porque son duales. Y muchas de las profecías que tratan ahora de la iglesia evangélica son duales también. Va a haber profecía en algún lugar y el profeta es como tirar una ficha a ver si cae cara o escudo de las profecías que está diciendo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Nuestra palabra tiene que ser una palabra segura, no vacilante. Eso es lo que están acusando a los hermanos a Pablo. Entonces, debemos de tener en cuenta eso y pues comportarnos como Dios. Dios es verdad. Si a usted Dios le está escribiendo algo en las escrituras, Él no va a cambiar las escrituras después. Aunque pudiera, aquí tenemos 100 Biblias impresas, cambiar milagrosamente las palabras que hay en todas las Biblias, no solo de acá, sino de todo el mundo, Dios no está cambiando. No está cambiando. Y debemos de seguir el carácter de Dios. Por el contrario, la respuesta a esas inquietudes
lo que nos dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. La respuesta al ministerio de Pablo y las decisiones no es que eran vacilantes en la confianza de Pablo, sino que eran la fidelidad de Dios. Supongamos que Pablo haya errado al cambiar los planes que tenía al viajar. Lo que nos está diciendo es de que el ministerio no depende de Pablo, sino de la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, él procura ser un instrumento útil a los propósitos de Dios. Y es algo que nosotros también debemos de procurar, ser instrumentos útiles a los propósitos de Dios. Ahora, la respuesta a esa pregunta no es que haya un sí o un no en la carne, hay que recordar que es en la carne, no es ambiguo. No es la palabra ambigua de Pablo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, y ha sido sí y no, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ahora bien, no es esa respuesta ambigua. Y una de las cosas que él muestra la fidelidad es en el testimonio que está dando. Por eso es importante, hermanos, nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio de la fidelidad de Dios que se manifiesta? Que Él ha predicado entre vosotros a Jesucristo. Y ha sido predicado porque es una acción que Pablo comenzó en el pasado, tal vez 6 años antes cuando llegó a Corinto, y se mantiene predicando a Jesucristo, no ha cambiado su predicación. Lo que dice es que la proclamación de Pablo, Silvano y Timoteo no son ideas de él, sino es Jesucristo. Es Dios mismo, es predicado. Por lo tanto, esa ambigüedad de sí o no en la carne no tiene cabida en Pablo, sino es un sí en Jesús. Y ese es el punto acá, dice, mas ha sido sí en él. Ha llegado a ser un sí en Jesús. Y es importante que este sí nos habla de que las promesas de Dios se vuelven realidad. Y nos va a hacer un listado de las promesas de Dios. Las promesas de Dios que se han vuelto realidad como ejemplo. Cuando acusan a Pablo de inconstante, no ven que él predica con fidelidad, que es algo que debemos de también hacer nosotros, predicar con fidelidad, y que en la fidelidad de Dios las cosas se vuelven realidad. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Verdad? Esa fidelidad se hace manifiesta siempre en la iglesia, en el testimonio que se da, en que Jesucristo ha sido predicado. Y es otra vez una acción pasada que se sostiene. ¿Qué es lo que tenemos acá? Podemos observar todas las promesas del Señor y yo los invito a un ejemplo que se vuelve en realidad en Cristo, hermanos.
Ahí en Lucas capítulo 1, pues observamos dos cánticos, aun cuando es en el anuncio de la venida de Jesucristo. Hay dos cánticos, uno de María, el cual se conoce como Magnificat, y el otro se conoce como el Benedictus de Zacarías. María en el 1:54 dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Zacarías, en el Benedictus, nos dice: para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto y del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Lo que nos dice Pablo acá, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Y veamos que dice todas las promesas del Señor. Acá en el pasaje tenemos una promesa que el Señor le hizo a Abraham. Una promesa que el Señor le hizo a Abraham, y 2000 años después aproximadamente María canta que Dios se recordó de las promesas que hizo a Abraham para siempre. Zacarías, de la promesa que le hizo a nuestros padres, a Abraham, para siempre. Y es que la promesa que le hizo Dios a Abraham llega a su clímax en Jesús. Una parte de la promesa dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué mayor bendición que la venida de Jesús para todas las familias de la tierra? Y de eso se recuerda Dios, de su pacto con Abraham para siempre. Y no hay mayor clímax en las promesas del Señor Jesucristo que la encarnación misma de Jesús. Y lo que hace Pablo acá es predicar a Jesucristo, donde Abraham, Isaac y Jacob miraban al futuro. Pablo predica viendo al pasado, al Señor Jesucristo. Por eso es que dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, que iban a ser ellos una bendición para todo el mundo, se cumple en Cristo. Y Pablo es un medio útil para llevar esa bendición a todo el mundo, a los corintios. Y hermanos, nosotros procuremos también ser un medio de bendición para proclamar a Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios el Padre hace 4 cosas. Confirma en Cristo, lo primero. Confirmar implica verificar, certificar, sustentar en Cristo. Nos unge, que es separar para una misión específica, como eran ungidos los reyes para gobernar, los profetas para llevar la palabra de Dios, y el sumo sacerdote, que era representante, pero son misiones específicas que había en el Antiguo Testamento, que Dios
Y se ve muy claro en la vida de Pablo que lo separa para una misión específica. Sella, asegura la pertenencia con un sello, aparta con un sello, confirma, certifica con un sello. Y por eso es de que Pablo tiene toda la certeza de actuar, de viajar aún en los grandes problemas que tiene, de hablar con tranquilidad a la iglesia, porque es una pertenencia que él tiene, de lo cual Pablo dice en Filipenses: la muerte es mucho mejor, pero estoy aquí para servir. Estoy aquí porque el Señor ha ungido para una misión específica. Y hermanos, cuando el Señor nos da dones, no es para que no los utilicemos. Si nos ha dado dones para una misión específica, usemos nuestros dones. No desperdiciemos los dones del Espíritu. Y actuemos. Y Pablo se enfrenta muchas veces a la muerte con esa seguridad que él está apartado para Cristo. Y da arras, que es una prenda, una garantía de lo porvenir. A veces podríamos pensar como una cuota inicial, las arras. Por eso él es seguro en su caminar, aún con los problemas, porque él tiene la garantía de la bendición que el Señor le da, de la pertenencia a Dios. Y aquí tenemos un texto trinitario: el Padre confirma en Cristo y da al Espíritu Santo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Después de afirmar su lealtad, su sinceridad, confiabilidad, autenticidad, explica el cambio que tuvo en sus planes. Con esa seguridad que tiene él, con la libertad del testimonio de su conciencia, da la seguridad y apela a Dios que juzgue si Pablo está mintiendo o no de lo que va a decir. Y lo que nos dice, que no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No es que Pablo quiera hacerse señor de la fe, que Pablo sea el señor del actuar de las personas. Él siempre creyó que era el esclavo de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, tenía el ministerio de apóstol, enviado para poner orden y corregir. Y debía de hacerlo, pues él era fiel también a su designio como líder, como apóstol. Sin embargo, la corrección no es para señorearse él, sino que se señoree Cristo de la vida de los creyentes, y en eso que ellos puedan experimentar el gran gozo de vivir como Dios quiere. Cuando nosotros estamos predicando, y sobre todo cuando el Señor nos ha puesto en algún liderazgo, a veces hay iglesias que sí creen que se debe de enseñorear el pastor. A ver, si usted hace algo y no le hace caso, entonces vaya a decirle que si no lo hace, usted lo va a excomulgar, le va a pedirle al Señor que le quite la salvación, o yo que sé qué otra cosa. Porque creen que el pastor se debe de señorear. Y entonces hay iglesias que son legalistas. Usemos la fuerza nuestra
para que los demás hagan nuestra voluntad. Cuando estudiamos la palabra y a veces pueden decir, usted no me gusta porque regaña mucho. Yo no estoy tratando de regañar a nadie aquí. Y estudiamos y si el Señor nos habla que estamos haciendo algo mal, sería endurecer nuestro corazón, no cambiar. Pero cuando estudiamos, hermanos, es para que experimentemos el gozo de agradar al Señor. No es para imponer mi voluntad o que usted imponga la voluntad suya sobre otra persona, sino que experimenten el gozo de vivir una vida en santidad, una vida agradable al Señor. Pero no es para imposición. Si las cosas que usted hace no nacen de lo profundo de su conciencia, sino que es una voluntad impuesta externa, le está llevando un costal de hojarasca al Señor. Que no sea así. Y yo sé que si hacemos su voluntad, vamos a tener gran gozo. Y no me refiero a alegría, una alegría momentánea que podemos encontrar en el mundo, sino experimentar una felicidad por hacer la voluntad del Señor, aún en medio de los problemas. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, sino que en medio de los problemas vamos a tener el gozo de hacer la voluntad de Dios. Para eso estudiamos las Escrituras, pero tiene que salir desde lo más profundo de su ser y hacer las cosas con una conciencia limpia. Por eso, hermanos, cuando estemos ante Dios debemos de primero revisar nuestra conciencia, el testimonio que el Espíritu Santo nos da, que nos habla, y tener un buen caminar en esa conciencia, vivir adecuadamente la vida terrenal, gozándonos de hacer la voluntad de Dios. También en este pasaje debemos de estar con nuestros hermanos y trabajar con nuestros hermanos en Cristo. Es una bendición que el Señor nos da. Debe ser motivo de felicidad, confianza en Dios, que Dios hace la obra acá en la vida terrenal de estar trabajando con nuestros hermanos. Aprovechemos que podemos estar con nuestros hermanos, tener comunión con ellos. La Biblia nos habla que en los días posteros la iglesia va a ser perseguida. Y la iglesia ha sido perseguida también en la antigüedad. Y ahora tenemos grandes libertades. Pero esa libertad la utilizamos para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Creemos que es un libertinaje. Y debemos de estar y trabajar con nuestros hermanos en Cristo, pues es una gracia que el Señor nos da. También debemos poner nuestras fuerzas en Dios y que nuestro sí sea sí en Jesucristo. No tener palabras ambiguas. Así que grandes lecciones que el apóstol Pablo nos da en estos versículos que hemos estudiado. Señor, te loamos, exaltamos tu santo nombre y, Señor, te pedimos que podamos siempre actuar ante ti siendo hijos tuyos,
que te alaban con cada acción, que te honran, que glorifican, Señor, tu nombre en las acciones, que toda nuestra vida sea entregada como una ofrenda de olor grato hacia ti. Que lo que hagamos, lo hagamos sabiendo que es para tu gloria. Y si hemos dejado de hacer algo que a ti te agrada, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón. Quebranta nuestros corazones. Penetra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos entregarte a ti toda nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Nada bueno, podemos hacer muchas cosas malas, pero sin ti nada podemos hacer. Y queremos hacer lo bueno y lo agradable ante tus ojos. Pedimos esta bendición sabiendo que somos hijos tuyos, pues nos has apartado en Cristo, tú nos has confirmado, nos has dado dones, nos has ungido, nos has dado las arras que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual es un sello y podemos tener toda esa certeza por ser hijos tuyos y haber confiado en que la obra de Cristo Jesús es perfecta. Y sabemos que por ello nos acercamos a ti pidiendo esta bendición. Amén.